Historias profundas. Bienvenidos a un nuevo relato donde el miedo cobra vida. Antes de comenzar, debo ser claro, lo que están a punto de escuchar no es para cualquiera. Si eres menor de 18 años o te consideras una persona sensible, este no es tu lugar. Te sugiero que elijas otro video, porque lo que viene no es fácil de digerir. Pero si te atreves a adentrarte en lo desconocido, si estás dispuesto a enfrentar los horrores que vamos a desentrañar, entonces prepárate. Abróchate el cinturón, busca un lugar cómodo y deja que la oscuridad se apodere de ti. Esto no es solo una historia, es una experiencia que te pondrá los pelos de punta. ¿Listos? Comencemos. Título de la historia: El eco de la jungla, cuando las reglas no se pueden romper. Nunca pensé que unas simples vacaciones podrían salir tan mal. De hecho, cuando planeé este viaje, imaginé solo paz, 2 noches lejos del ruido de la vida cotidiana, una oportunidad para resetearme. No buscaba aventuras, y definitivamente no buscaba problemas. Pero los problemas tienen una forma de encontrarte, especialmente cuando menos lo esperas. Reservé un Airbnb en Hawái, una pequeña casa tranquila escondida en lo profundo de la jungla. Nada lujoso, solo un refugio sencillo rodeado de naturaleza. El anuncio tenía fotos hermosas, luces cálidas, interiores de madera, vegetación exuberante fuera de las ventanas. Parecía perfecto, acogedor, apartado, exactamente lo que necesitaba. La anfitriona, una mujer llamada Leilani, parecía amable en sus mensajes. Tenía montones de reseñas positivas, con huéspedes elogiando su hospitalidad y el encanto de la casa. Todo se sentía seguro, normal, necesitaba este escape, un descanso de todo. No tenía idea de que entrar en esa casa sería entrar en algo para lo que no estaba preparado. La primera señal de que algo andaba mal llegó incluso antes de mi llegada. Recibí un correo electrónico con el asunto: importante, reglas para tu estadía, debes leer. Al principio, apenas le eché un vistazo. Todos los Airbnb tienen reglas: no fumar, no hacer fiestas, limpiar después de ti. Asumí que esto sería lo mismo. Pero, mientras leía, mi actitud casual se desvaneció. La lista era larga, extrañamente larga, y algunas de las reglas no tenían sentido. Cierra todas las puertas a las 9 de la noche en punto, no esperes ni un segundo más. Si escuchas golpes o toquidos entre la medianoche y las 3 de la mañana, no respondas. No abras la puerta, no mires por la ventana. Y si despiertas con la sensación de que te están observando, no te muevas, espera hasta que la sensación desaparezca. No enciendas la luz del porche después del atardecer. Si encuentras algún objeto en la casa que no estaba allí cuando llegaste, no lo toques, no lo mires directamente a la talla, envíanos un correo de inmediato. Va antes de irte, esparce sal en las 4 esquinas de la casa y nunca mires atrás cuando te vayas. Miré fijamente la lista, releyendo ciertas líneas, tratando de darle sentido. Al principio, me reí, tal vez era una broma, una superstición local extraña, algún tipo de tradición. La casa estaba en lo profundo de la jungla, así que quizás Leilani tenía razones para estas reglas. Algo sobre la vida silvestre, ladrones, o simplemente mantener el lugar en orden, se sentía extraño sí, pero inofensivo. Pensé que la seguiría, aunque fuera por respeto. Además, ¿qué era lo peor que podía pasar? Pero entonces llegó la noche. Y todo cambió. Llegué a media tarde, y en el momento en que salí del auto, sentí el silencio. No del tipo pacífico, sino del tipo que te hace dudar. Aún así, la casa era hermosa, incluso más que en las fotos. Vigas de madera cruzaban el techo, las ventanas abiertas dejaban entrar una brisa cálida, y más allá, la jungla susurraba con el crujir de las hojas. El aire era espeso por la humedad, cargado con el olor de tierra húmeda y flores floreciendo. Era el tipo de lugar que debería haberme hecho sentir tranquilo, y al principio, lo hizo. Desempaqué lentamente, colocando mi bolso cerca de la cama, mis artículos de aseo en el baño, mi teléfono en la mesita de noche. Cada movimiento se sentía extrañamente pesado, como si me estuviera hundiendo en la quietud de la casa. Por un momento, me quedé parado en el centro de la habitación, absorbiéndolo todo. El peso del silencio, el peso de estar solo, era diferente a la soledad que normalmente buscaba. No era paz, era algo más.
Luego, cuando el sol comenzó a esconderse tras los árboles, la sensación se intensificó. El aire dentro de la casa se sentía diferente, más denso, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando, esperando. Miré el reloj, las 8:45 de la noche. La regla volvió a mi mente de repente, sin invitación. Cierra las puertas a las 9 de la noche en punto, no esperes ni un segundo más. Tragué saliva, sacudiendo la cabeza por mis propios nervios. Era solo una precaución, ¿verdad? Tal vez la anfitriona tenía una razón. Animales salvajes, o quizás solo reglas excesivamente cautelosas. De cualquier manera, no estaba dispuesto a probarlo. Revisé las ventanas, cerré la puerta trasera y giré la llave de la puerta principal exactamente a las 8:59 de la noche. Sentado en el sofá, intenté sacudirme la inquietud. No había pasado nada. Nada pasaría. Pasé el dedo por mi teléfono, dejé que una película sonara de fondo, me dije a mí mismo que solo estaba overthinkeando. Y por un tiempo, funcionó, la noche transcurrió sin incidentes. Hasta que desperté con un sonido que me heló la sangre. Toc, toc, toc. 3 golpes en la puerta principal. Lentos, deliberados. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi cuerpo se paralizó. Si escuchas golpes o toquidos entre la medianoche y las 3 de la mañana, no respondas. No abras la puerta. Las palabras del correo electrónico resonaron en mi cabeza como una alarma. Apreté la mandíbula, obligándome a quedarme quieto. Los golpes continuaron. No eran frenéticos, no eran exigentes, solo, pacientes, toc, 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 un ritmo constante, como si quien o lo que estuviera al otro lado supiera que estaba despierto, que estaba escuchando. Giré la cabeza ligeramente hacia la mesita de noche. La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad, 12:42 de la mañana. Contuve la respiración. Y entonces, el silencio. Esperé, 5 minutos, 10, el aire en la habitación se sentía extraño, como si el silencio se hubiera espesado. Mi piel se erizó, cada nervio de mi cuerpo gritándome que no me moviera. Cerré los ojos con fuerza, fingiendo estar dormido, fingiendo que no había escuchado nada. Pero no pude dormir después de eso. Me quedé allí, tieso como una tabla, mi mente repasando posibilidades. ¿Realmente no era nada? ¿Un visitante nocturno, perdido en la jungla? ¿Una broma de mal gusto? Mis dedos ardían por alcanzar mi teléfono, por revisar la puerta, por mirar, pero la regla me detuvo. Así que me quedé allí, congelado, escuchando el silencio. No volví a dormir hasta el primer rayo de luz de la mañana. La segunda noche, desperté de nuevo, pero esta vez no fue un sonido lo que me sacó del sueño, fue una sensación. Una sensación de que algo estaba allí. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Podía sentirlo, parado a solo centímetros de mi cama, observándome. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi respiración entrecortada. Quería moverme, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, inmovilizado por la pura anormalidad del momento. El aire a mi alrededor era denso y quieto, como si toda la habitación hubiera sido vaciada de vida. Las paredes, el techo, la cama, todo se sentía distante, irreal. Si despiertas con la sensación de que te están observando, no te muevas hasta que se detenga. Las palabras de las reglas resonaron en mi mente. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a obedecer. Los segundos se estiraron como una eternidad. Mis dedos se crisparon, desesperados por agarrar la manta, por protegerme de lo que fuera que estuviera allí. Pero no me moví, no respiré, solo esperé. Entonces, así como llegó, se fue. El aire cambió, como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. Tomé una bocanada de aire, sintiendo que el control volvía a mis extremidades. Mi corazón seguía martilleando, pero ya podía moverme de nuevo. Tembloroso, inestable, me obligué a salir de la cama. Mis piernas se sentían débiles, pero necesitaba agua. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para romper la tensión. Me dirigí a la cocina, agarrándome del mostrador para sostenerme. La frescura de las baldosas bajo mis pies me ancló, me hizo sentir humano de nuevo. Pero,
Al pasar por la sala, vi algo que me heló la sangre. Había algo en la mesa de centro. Una pequeña talla de madera. Me acerqué, conteniendo la respiración. La figura era de un hombre, su rostro retorcido, ojos hundidos, la boca estirada de manera antinatural, como congelada en un grito eterno y silencioso. Sabía, sin lugar a dudas, que no había estado allí antes. Había revisado la casa cuando llegué. Cada habitación, cada estante, cada mesa, esto no estaba allí. La regla volvió a mi mente. Si encuentras algún objeto en la casa que no estaba allí cuando llegaste, no lo toques. Envíanos un correo de inmediato. Mis manos temblaban mientras agarraba mi teléfono. Mis dedos titubeaban sobre la pantalla mientras escribía un mensaje a Leilani, mi respiración entrecortada. Ella respondió casi de inmediato. No lo toques, sal de la casa, regresa después del amanecer, y cuando vuelvas, no mires la talla. Tira una toalla sobre ella, llévala afuera y entiérrala profundamente en el suelo después del atardecer, no hagas preguntas. No necesité más convencimiento. En el momento en que leí esas palabras, salí corriendo. No me importó lo ridículo que se sintiera, solo corrí. Me quedé lejos hasta que el sol había salido por completo. La jungla estaba inquietantemente silenciosa cuando regresé, y mis manos seguían temblando mientras abría la puerta. La talla todavía estaba allí. Me obligué a no mirarla directamente. Tomé una toalla del baño, la coloqué sobre la figura y la levanté con manos temblorosas. Incluso a través de la tela, se sentía mal, demasiado fría, demasiado pesada para algo tan pequeño. Caminé profundamente en la jungla después del atardecer, mi corazón latiendo con fuerza en cada paso. Los árboles se alzaban sobre mí, sus sombras extendiéndose a través de la densa oscuridad. Cavé un hoyo lo más rápido que pude, metí la talla en la tierra y la cubrí con manos temblorosas. No hice preguntas. No miré atrás. Corrí hacia la casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mi piel cubierta de sudor. Necesitaba dormir. Necesitaba que esta noche terminara. Pero apenas me había acostado, agarrado una manta y preparado para dormir, cuando escuché un susurro. Era tan suave, tan cerca, como un aliento en mi oído. «Mírame. Debes mirarme», decía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos con fuerza, agarrándome a la manta como si fuera un salvavidas. El susurro continuó, envolviéndome como humo. «Mírame», continuó. Y entonces, estúpidamente, instintivamente, giré mi cabeza hacia el sonido. Mi respiración se atascó en mi garganta. La talla había vuelto. Ese fue el momento en que supe, tenía que irme. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, que saliera, que pusiera la mayor distancia posible entre mí y ese lugar maldito. Mis manos temblaban mientras metía mis pertenencias en mi bolso, mi respiración entrecortada por el pánico. No me importaba ser silencioso, no me importaba nada excepto salir. Pero entonces, la última regla. Antes de irte, esparce sal en las 4 esquinas de la casa y nunca mires atrás cuando te vayas. Vacilé, mi mente acelerada. ¿Importaba siquiera? ¿Haría alguna diferencia? Pero no estaba dispuesto a correr riesgos. Mis manos estaban entumecidas mientras agarraba la sal de la cocina y corría a cada esquina de la casa, esparciéndola con movimientos rápidos y bruscos. Mis piernas se sentían débiles, mi pecho apretado por el miedo. Cuando llegué a la puerta principal, exhalé bruscamente, agarrando el picaporte, «Solo ábrela, solo sal». Giré la perilla, y nada. Lo intenté de nuevo, esta vez con más fuerza, la puerta no se movió. Una oleada de pánico me recorrió. Tiré de ella, mi respiración entrecortada mientras empujaba con todo mi peso contra la madera, no cedía. Entonces, escuché un sonido detrás de mí. Un suave, casi delicado crujido. Los pelos de mi nuca se erizaron, cada parte de mí gritaba «no te des la vuelta», pero lo hice. Y allí estaba, la talla de madera, sentada en el centro del piso, mirándome fijamente. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Di un paso lento hacia atrás, mi mente tratando de dar sentido a lo imposible. La había enterrado, había seguido las instrucciones.
Pero ahora, allí estaba, esperando, observando. Entonces la habitación cambió. Las paredes parecieron respirar, deformándose y retorciéndose, las esquinas estirándose de maneras que no deberían. Mi visión se nubló mientras una pesada presión se asentaba sobre mí, densa y sofocante. El aire zumbaba, como si algo estuviera despertando. Y entonces, la talla se movió. Al principio, solo un espasmo. Una lenta, deliberada inclinación de su cabeza. Luego, su boca se abrió más. Demasiado, un vacío antinatural. Y entonces, una voz salió de ella. «No seguiste la regla», dijo. Una mano fría se cerró sobre mi hombro. No podía moverme. El tacto quemaba como hielo, congelándome en el lugar. Mi respiración se atascó, mi cuerpo bloqueado por el terror. La puerta de repente se abrió de golpe, una ráfaga de viento chocando contra mí. Intenté correr. Me lancé hacia adelante, desesperado por escapar, pero algo me jaló hacia atrás. Las paredes giraron, la habitación se retorció a mi alrededor, mis gritos resonaron, tragados por el aire mismo. Y entonces, la oscuridad. No recuerdo haber caído al suelo, no recuerdo qué pasó después. Solo desperté. La luz de la mañana entraba por las ventanas, pintando la casa de un suave dorado. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño. Pero el sudor frío en mi piel, el latido acelerado de mi corazón, era real. No perdí un segundo. Agarré mis maletas y corrí hacia la puerta. Esta vez, se abrió con facilidad. La jungla afuera estaba en silencio, el mundo en paz de nuevo. Pero no miré atrás. Ni una vez. Leilani nunca explicó las reglas, yo nunca pregunté. Y cuando revisé el anuncio del Airbnb unos días después, había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Quería olvidar, necesitaba olvidar, pero esta mañana. Un nuevo correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada, de Leilani. Decía, la casa te recuerda, te llamará pronto. Título de la historia. El eco de la noche, lo que casi me atrapó. He guardado esto para mí durante años, y necesito sacarlo. Incluso si solo estoy gritando al vacío. Había estado acampando solo en el desierto de Nevada. Siempre me había encantado la quietud del desierto. Era el tipo de lugar donde podías sentir que el peso del mundo se levantaba de tus hombros, y el cielo nocturno se extendía infinitamente, como una invitación a desaparecer entre las estrellas. Así que, cuando mis amigos cancelaron el viaje de campamento a última hora, decidí ir solo. No me molestaba la soledad. La recibí con los brazos abiertos. Estacioné cerca de un camino polvoriento y sin marcar, lejos del pueblo más cercano, y caminé aproximadamente un cuarto de milla a través de la llanura. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, encendí una pequeña fogata, dejando que las llamas bailaran y crepitaran. El calor del día finalmente comenzó a desvanecerse, y el aire nocturno era fresco y claro. Me senté, tomando agua, observando cómo las estrellas emergían una por una, esparcidas por el cielo como fragmentos brillantes. Todo era pacífico, se escuchaban los lejanos aullidos de los coyotes. Entonces, llegó algo que no pertenecía. Un zumbido tenue, casi como si la tierra vibrara bajo mis pies. Al principio, pensé que era solo el desierto jugando con mi mente. Pero luego se hizo más fuerte, aumentando hasta que podía sentirlo en mi pecho. Mi pulso se aceleró. Me puse de pie, mirando hacia la oscuridad, tratando de localizar la fuente de esa sensación. La noche estaba despejada, las estrellas brillantes e inmóviles, y el repentino silencio era inquietante. Sentí como si algo me estuviera observando. Fue entonces cuando lo vi, movimiento, una sombra en la distancia, justo al borde de la luz de mi fogata. Algo bajo, con extremidades largas. Demasiado largas. Parpadeé con fuerza, pero la figura no desapareció. Estaba allí, quieta como una estatua, observándome. Alcancé la pistola en la funda a mi lado, mis dedos temblando. No esperaba necesitarla, no aquí en medio de la nada, pero esta noche era diferente. Comenzó a caminar hacia mí, mi corazón latía con fuerza mientras el pánico me inundaba. Apunté mi arma directamente hacia él,
con las manos temblando, y disparé 3 tiros a su centro. Las balas rebotaron como si fueran dardos de Nerf. Pero antes de que pudiera moverme, el ser emitió un sonido gutural tan fuerte que fue ensordecedor, y el suelo bajo mis pies tembló aún más. No era un temblor normal. Envió ondas de choque a través de mis piernas. Mis ojos se abrieron de par en par, y me giré hacia la dirección de mi auto para comenzar a correr. Mientras lo hacía, una enorme cosa esférica apareció, oscura contra el brillante cielo estrellado, moviéndose rápidamente hacia el ser. No era como nada que hubiera visto antes. Era una esfera masiva, completamente negra, perfecta. Luego comenzó a brillar, tan blanca como una luna llena. Podía sentir el calor mientras protegía mis ojos. Y tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Volvió a su negro original. Me di cuenta de que la cosa que me perseguía se había ido, así que aproveché la oportunidad y corrí tan rápido como pude hacia mi auto. No creo haber corrido tan rápido en mi vida. Me encerré en mi auto y recuperé el aliento, mis pensamientos acelerados. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué se fue después de que le disparé a su especie? ¿A dónde fue? ¿Qué diablos? El impacto de todo comenzó a desvanecerse, y empecé a llorar, más bien, a sollozar. Después de unos minutos, el auto comenzó a sentirse extraño, como si fuera una mesa con una pata más corta. Luego, como si lo estuvieran levantando sobre una grúa demasiado alta para un auto pequeño. Salí de mi confusión y finalmente noté que estaba mucho más brillante de lo que era. Miré hacia arriba, hacia mi techo corredizo, y vi la esfera de nuevo. Abrí la puerta solo para darme cuenta de que estaba, supongo, a unos 10 pies en el aire. Ni siquiera lo pensé, simplemente salté por la puerta y me golpeé al aterrizar. Jadeé por el golpe y me quedé allí por un segundo. Después de recuperarme, me levanté y corrí hacia la roca más cercana, escondiéndome detrás de ella. Aproveché la oportunidad para deslizarme en una hendidura lo suficientemente grande de la roca y cubrirme con arena las partes expuestas. Contuve la respiración y escuché cómo el zumbido se acercaba, y así fue. La esfera se cernió sobre toda el área antes de irse tan rápido como había llegado. Más tarde, esa misma semana, hubo un informe de noticias sobre un excursionista desaparecido, cuya última ubicación conocida estaba a unas 10 millas de donde yo estaba. Pienso en él mucho estos días y me pregunto si fue su nuevo objetivo. Título de la historia: El eco del pasado. ¿Quién me jaló la ropa? Retrocediendo a cuando tenía 6 años, vivíamos en una casa alquilada aquí en Filipinas. Mucha gente decía que nuestra casa estaba embrujada por una familia que fue masacrada en el pasado. Algunos decían que también había un demonio viviendo en nuestra casa, y otros afirmaban que la casa era de mala suerte. No lo creímos, y no teníamos otra opción porque esa casa era la más barata que pudimos encontrar, ya que en ese momento teníamos problemas financieros. Cuando nos mudamos, todo parecía estar bien y era acogedor, hasta que pasaron las semanas y comenzamos a experimentar actividades paranormales, como luces que se encendían y apagaban solas, ver a una dama blanca parada en lo alto de las escaleras y sentada en un ventilador de techo, un anciano sentado frente a nuestra casa, escuchar pasos extraños, risas de niños, la desaparición repentina de objetos, etc. Estábamos aterrados porque era la primera vez que mis padres y yo experimentábamos ese tipo de actividades paranormales. Hasta que un día, mi mamá estaba en el segundo piso doblando ropa. Todavía lo recuerdo claramente. Me pidió que le llevara sus lentes desde la sala hasta el segundo piso. Estaba subiendo las escaleras cuando, de repente, vi unas manos en los escalones. Me sorprendió ver unas manos pálidas y blancas, pero desaparecieron de inmediato. Cuando estaba a punto de seguir subiendo, alguien jaló mi ropa, lo que hizo que me cayera por las escaleras. Como resultado, tuve que recibir puntos de sutura en la cabeza y estuve en coma durante una semana. Mi último recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver a mi mamá bajando rápidamente las escaleras para ayudarme, y vi a alguien detrás de ella, pero no puedo recordar claramente su figura ni su rostro. Parecía estar borroso en mi memoria. Así que sí. Hasta ahora sigo dándole vueltas al asunto y preguntándome quién fue el que jaló mi ropa, queriendo que me cayera por las escaleras. Título de la historia: El eco del mal. No juegues con el teléfono de un muerto.
Lindsay y yo compartíamos una fascinación por lo macabro, una curiosidad mórbida que nos atraía hacia los susurros de lugares abandonados. Era una pasión compartida, un contrapunto extraño a los sentimientos más tiernos que nos unían. Nuestras tradiciones del día de San Valentín no tenían nada de tradicionales. Un año, habíamos pasado la tarde en un cementerio abandonado, dejando flores silvestres en la tumba de un poeta olvidado. Otro, habíamos hecho un maratón de películas de terror, acompañado de un ponche sangriento hecho en casa. Era nuestra forma de celebrar, un poco oscura, un poco retorcida, pero completamente nuestra. Este año, el día de San Valentín estaba a la vuelta de la esquina, y mientras otras parejas planeaban cenas románticas, nosotros nos sentíamos atraídos por las sombras. Esto es mucho mejor que un restaurante cursi, había dicho Lindsay, con un brillo travieso en sus ojos, mientras planeábamos nuestra última aventura. Hablábamos de cómo algún día viajaríamos a los lugares más embrujados del mundo, tal vez incluso escribiríamos un libro al respecto. Era un sueño tonto, pero era nuestro sueño tonto. Así que, cuando las noticias locales murmuraron sobre un homicidio ocurrido 2 semanas antes en una casa victoriana cercana, supimos que sería nuestra próxima parada. Era el tipo de casa que parecía exhalar historias de vidas olvidadas y finales trágicos, con sus ventanas oscuras como ojos vacíos. Lindsay, siempre la buscadora de emociones, insistió en entrar primero. «No te preocupes», bromeó, «seré cuidadosa». Regresó con un puñado de artefactos, el más intrigante siendo un teléfono Motorola nuevo y reluciente, aún en su caja, con el recibo y todo. Parecía que ni siquiera lo habían abierto. «Esto es una locura», exclamó, sus ojos brillando de emoción. «Está nuevo. Y realmente necesito un teléfono nuevo». Lindsay había estado quejándose de su pantalla rota durante semanas. Estaba bloqueado, por supuesto. «Ayúdame a desbloquearlo», dijo, su voz una mezcla de emoción e inquietud, mientras me entregaba el teléfono. Lo manipulamos, probando varias combinaciones, pero permaneció obstinadamente bloqueado. Finalmente, optamos por un restablecimiento de fábrica. Se reinició, exigiendo la cuenta de Google con la que estaba sincronizado. Habíamos llegado a un callejón sin salida. Saltar eso requería un nivel de habilidad tecnológica que no teníamos. Por curiosidad, exploramos las fotos del teléfono. Lo que descubrimos nos heló la sangre. Imágenes de bebés muertos. Animales brutalmente sacrificados en lo que parecían arreglos ritualísticos. Las fotos eran repugnantes, un vistazo a un abismo de depravación. Luego, nos topamos con una dirección de correo electrónico eliminado. «Esto se está poniendo realmente espeluznante», murmuré, un nudo de miedo apretándose en mi estómago. «Espera», respondió Lindsay, su habitual bravuconería teñida de un toque de nerviosismo. Probablemente no sea nada, pero vi el miedo en sus ojos, la forma en que su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono. Corrimos a mi computadora, un nudo de aprensión apretándose en mi estómago, e intentamos hackear la cuenta. Lo que descubrimos, desearía no haberlo visto nunca: películas NAF, vinculadas directamente al teléfono. Los videos eran fragmentados, destellos de un reino de pesadilla. Lindsay retrocedió, su respiración atrapada en su garganta. No solo eran las imágenes, los sonidos. El golpe húmedo y enfermizo de algo golpeando carne. El gemido de un niño, cortado abruptamente. Una canción de cuna distorsionada, cantada en una voz rasposa que parecía salir de los altavoces y meterse en la habitación con nosotros. Un juguete de niño, una canción de cuna distorsionada, el destello de una cuchilla. Estos destellos pintaban un retrato de crueldad inimaginable. Ella no habló, pero sus ojos, llenos de terror, lo decían todo. No era solo la violencia, era la naturalidad de ella, la banalidad escalofriante del mal. Alcancé su mano y la apreté con fuerza. Ambos estábamos aterrados. De repente, el teléfono sonó, sacándonos de nuestro trance horrorizado. El tono de llamada no era un tono de llamada en absoluto. Era un grito distorsionado y gutural, seguido de un susurro rasposo: «Te veo». Una voz distorsionada y gutural salió del altavoz, hablando de un lugar consumido por las llamas, con niños atrapados dentro. El mensaje era críptico:
escalofriante, irradiando un aura de puro mal. Intentamos desconectar frenéticamente, pero la llamada no terminaba. La voz se hacía más fuerte, más cercana, como si estuviera en la habitación con nosotros. «Tú eres el siguiente», susurró. El pánico se apoderó de Lindsay, y en un arranque de terror, estrelló el teléfono contra la pared. Al día siguiente, Lindsay apareció en mi puerta, su rostro pálido, sus ojos llenos de un terror que reflejaba el mío. «Nunca debería haber entrado en esa casa», susurró, su voz temblando. «Algo me está persiguiendo». «Lindsay, cálmate», dije, tratando de tranquilizarla, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. Fue solo una llamada espeluznante. Probablemente solo estamos asustados. Pero ella estaba inconsolable. Nos refugiamos en mi habitación, el aire cargado de un miedo no expresado, y profundizamos en la cuenta de Google. Lindsay me mostró un recorte de periódico que había impreso en la biblioteca. Un incendio devastador en un orfanato en la década de 1960, todos los niños y cuidadores perecieron. Los detalles coincidían inquietantemente con la voz distorsionada en el teléfono. Desplazamos más, descubriendo más videos. El hombre que vivía en la casa victoriana había documentado sus actos horribles, torturando niños, otras personas también, individuos que habían desaparecido sin dejar rastro. Las cosas que hizo estaban más allá de la comprensión humana, un descenso a los círculos más profundos del infierno. «Tengo mucho miedo», susurró Lindsay, lágrimas brotando en sus ojos. «No puedo dejar de pensar en esos niños y en lo que les hizo». Lindsay comenzó a sollozar, su cuerpo sacudido por temblores. «Había alguien más en la casa cuando yo estaba allí», confesó, su voz apenas audible. «No los había visto, pero había escuchado algo moviéndose en las sombras, una presencia que irradiaba malevolencia. Una risita. Había escuchado la risita de un niño, aguda y escalofriante, seguida del sonido distintivo de algo pesado arrastrándose. Fue entonces cuando huyó, convencida de que la estaban cazando». «Lindsay», dije suavemente, «sé que estás alterada, pero ¿estás segura? Podría haber sido solo el viento o la casa asentándose». Quería creer que había una explicación racional, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentía un nudo de inquietud apretándose en mi estómago. Al día siguiente, Lindsay había desaparecido. Regresé a la cuenta de Google, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Un nuevo video había sido subido. Hice clic en reproducir, mi respiración atrapada en mi garganta. Era Lindsay. Estaba atada en un sótano húmedo y frío, sujeta a un horno antiguo. Sus ojos estaban llenos de terror, pero no miraban a la cámara. Miraban hacia un lado, suplicando a alguien que estaba fuera de cuadro. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Luego, una mano entró en el cuadro, cubriendo su boca. La mano era pálida, casi translúcida, con dedos largos y esqueléticos. El video se cortó. Inmediatamente contacté a la policía, relatando el horrible descubrimiento. Asaltaron la casa victoriana, pero Lindsay no estaba en ninguna parte. Sus padres, desesperados, presentaron un reporte de persona desaparecida, y los tonos escalofriantes de una alerta Amber resonaron por el pueblo. La voz mecánica, repitiendo «tú eres el siguiente», parecía mezclarse con el zumbido en mis oídos, una premonición aterradora. Entonces me di cuenta. Esto no era solo sobre el teléfono de un asesino serial. Era algo mucho más siniestro. Era como si el fantasma del asesino mismo hubiera orquestado todo, su maldad trascendiendo la muerte. Había ocultado meticulosamente sus crímenes, y nosotros habíamos tropezado sin querer con sus secretos. Había encontrado una manera de asegurarse de que la verdad permaneciera enterrada, incluso desde más allá de la tumba. Elegimos permanecer en silencio, paralizados por el miedo, con la escalofriante certeza de que ahora éramos sus objetivos. Esperamos, nuestros nervios destrozados, nuestras mentes atormentadas por las imágenes que habíamos visto, los susurros que habíamos escuchado. Esperamos a que él viniera, sabiendo que Lindsay estaba abajo, en el frío y oscuro sótano. Esperamos. Mientras veía el video de Lindsay atada al horno, un frío escalofrío me recorrió. No era solo la imagen, era la forma en que miraba a la cámara, una súplica silenciosa en sus ojos. Luego, noté algo más,
algo que me heló la sangre. Un reflejo tenue en el metal del horno, una figura parada justo detrás de la cámara, una figura que se veía inquietantemente familiar. ¿Había yo, de alguna manera, facilitado al asesino? ¿Habían mis propios deseos oscuros jugado un papel en el destino de Lindsay? Regresé a la casa victoriana, atraído por una fuerza irresistible. El sótano estaba frío, húmedo y silencioso. El horno se alzaba en el centro de la habitación, su superficie metálica brillando en la tenue luz. Casi podía escuchar los gritos de Lindsay resonando en la oscuridad. ¿O era solo mi imaginación? Ya no lo sabía. Todo lo que sabía era que estaba atrapado en esta pesadilla, prisionero de mis propios secretos oscuros. La idea del día de San Valentín, a solo unos días de distancia, se retorcía en mi estómago. Se suponía que sería una celebración de nuestro amor, no un descenso al infierno. Encontré una pequeña caja envuelta escondida bajo una tabla suelta del piso. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacían los restos destrozados del teléfono Motorola. Una nota estaba adjunta: a mi más querida, feliz día de San Valentín. No puedo esperar a pasar la eternidad contigo. Las lágrimas rodaron por mi rostro. La amé, susurré a la habitación vacía, las palabras huecas y poco convincentes incluso para mí. Título de la historia: El eco del horror, el circo de Jepson Bone. Mi vida temprana me inoculó contra la creencia en fantasmas. La infancia me ofreció una educación brutal en los horrores muy reales del abuso y la negligencia, experiencias mucho más escalofriantes que cualquier historia de fogata. Las apariciones espectrales del folclore popular parecían casi triviales en comparación. Mi refugio, algo inesperadamente, fue Landon. Un devoto ferviente de lo paranormal, abrazaba cada crujido en las tablas del piso, cada susurro inexplicable. Al principio, fui escéptica, pero su amabilidad era un contraste marcado con las duras realidades que yo había conocido. Nuestra relación comenzó con noches de películas de bajo presupuesto y discusiones susurradas en la oscuridad. Luego, inexplicablemente, un boleto de lotería ganador, tal vez, o un benefactor convenientemente no mencionado, consiguió financiamiento. Un documental, centrado en el Killing Floor de Jepson Bone. El nombre en sí sonaba a ficción barata, y al principio descarté todo el proyecto como un vuelo de la imaginación. Eso fue hasta que me encontré con los documentos legales. Contratos oficiales, repletos de cláusulas intimidantes, llevaban tanto su firma como, para mi creciente inquietud, la mía. La realidad se hizo evidente. Esto no era una broma, estábamos comprometidos. Así, una escéptica endurecida, cuya historia personal podría rivalizar con las novelas más oscuras, se encontró en una desolada carretera de Nevada, junto a un equipo de entusiastas investigadores paranormales. El sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras alargadas y ominosas sobre la fachada derruida de una prisión abandonada. Era una estructura inquietante, que parecía materializarse del desierto mismo. Nadie en los pueblos cercanos parecía conocer sus orígenes, no existían registros de su construcción, y su presencia era apenas un susurro en la historia local. Este era el destino, el infame Killing Floor, un lugar conocido solo a través de una sola y escalofriante leyenda. Y todo lo que pensaba que entendía sobre el miedo, sobre la naturaleza de los monstruos, sobre las cosas que acechan en los rincones invisibles del mundo, estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El viaje había sido esclarecedor. Landon, bendito sea, había reunido a un equipo de una agencia de investigación paranormal de renombre. Estos no eran aficionados de ojos brillantes como él. Eran profesionales experimentados, cada uno con su propia especialidad, lecturas de EMF, análisis de EVP, incluso un médium psíquico. Y todos conocían la historia, todos excepto yo. ¿Nunca has oído hablar de Jepson Bone?, preguntó el doctor Aristorne, el investigador principal del equipo y un hombre cuyo ceño perpetualmente fruncido sugería que había visto cosas que no podían ser olvidadas, su voz impregnada de una mezcla de incredulidad y curiosidad mórbida. Landon, sintiendo mi ignorancia, tomó la palabra, ansioso por compartir su obsesión. Jepson Bone no era solo un tipo loco, explicó, su voz baja e irreverente. Era algo más, algo antiguo. Antes de la prisión, antes de cualquier edificio, esta tierra le pertenecía.
Era un carnicero, un monstruo con piel humana. Dicen que vagaba por estas llanuras, matando a cualquiera que cruzara su camino. Hombres, mujeres, niños, no importaba. Se deleitaba en ello. La gente lo llamaba por diferentes nombres: el bufón de las mandíbulas, el arlequín carmesí, el segador rieciente, pero el terror que inspiraba era siempre el mismo. Y no eran solo asesinatos al azar, intervino Sara, la psíquica del equipo, sus ojos distantes, como si estuviera mirando hacia el pasado. Eran ritualísticos, casi sacrificiales. Dicen que drenaba la sangre de sus víctimas, la usaba para pintar símbolos en el suelo, símbolos de algo oscuro. Landon continuó, su voz bajando a un susurro casi inaudible. Finalmente, su reinado de terror terminó, lo atraparon, por fin. Pero no lo colgaron, lo enterraron vivo, justo aquí, en este mismo lugar. Dicen que su espíritu todavía está aquí, atrapado, infundiendo el suelo con su maldad. Por eso lo llaman el Killing Floor. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Incluso si abandonas este lugar, Alicia, dijo, sus ojos encontrando los míos, él te sigue. Pero, ¿por qué un payaso?, pregunté, la imagen de un rostro pintado, retorcido en una mueca, parpadeando en mi mente. Parecía tan incongruente, tan infantil, tan incorrecto. Los ojos de Sara parpadearon de vuelta al presente, un destello de comprensión en su profundidad. El payaso, eso también es parte del ritual, dijo suavemente, es una burla. Una imitación retorcida de la alegría. Jepson Bone no era solo un asesino, era un profanador. Tomaba las cosas más inocentes, la risa, la alegría, la infancia, y las corrompía, las convertía en instrumentos de miedo. El doctor Thorne, siempre el historiador, intervino. Hay precedentes históricos, ya sabes. La fiesta de los locos medieval, por ejemplo. Rituales donde el orden social se invertía, donde los bufones y los tontos reinaban supremos por una sola noche. Pero no se trataba solo de festividades. Había un lado más oscuro, una conexión con antiguos ritos paganos, sacrificios hechos para apaciguar algo viejo, algo hambriento. Landon asintió, retomando el hilo. Y los payasos en sí, su historia es más complicada de lo que pensamos. No siempre fueron solo entretenedores. En algunas culturas, se les veía como figuras liminales, existiendo entre mundos. Tramposos. Agentes del caos, incluso, psicopompos, guías de los muertos. Hizo una pausa, su mirada fija en algún punto invisible más allá de los muros de la prisión. Jepson Bone se conectó con algo primitivo, algo antiguo. Pervertió los símbolos de la alegría, los convirtió en instrumentos de terror. Se volvió, más que humano. Se convirtió en la encarnación del miedo mismo, envuelto en la apariencia de la risa. Un escalofrío, más frío que la noche del desierto, me recorrió. Por primera vez, la idea de fantasmas, de algo más allá, no parecía tan ridícula. Se sentía posible y aterradora. La camioneta se detuvo con un chirrido, sus faros cortando la oscuridad opresiva que envolvía la prisión como un sudario. Al bajar al suelo irregular, sentí una oleada de náuseas. La prisión se alzaba ante nosotros, un monumento grotesco al sufrimiento y la desesperación. Sus paredes estaban marcadas y agrietadas, los barrotes oxidados de sus ventanas como dedos esqueléticos que se extendían hacia la noche. El viento silbaba a través de los cristales rotos, y por un momento juré escucharlo, un coro de gritos ahogados, llevados por la brisa, susurrando historias de tormentos inimaginables. ¿Escuchan eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mis ojos mirando nerviosamente hacia los demás. Landon, su rostro pálido bajo la luz de la luna, parecía a punto de sugerir que empacáramos y regresáramos a la civilización. Pero el resto del equipo estaban prácticamente vibrando de emoción. Sara, la psíquica, tenía los ojos cerrados, una sonrisa serena jugando en sus labios. Mark y Emily, los especialistas en tecnología, ya estaban descargando equipo de la camioneta, sus movimientos rápidos y eficientes. ¿Escuchar qué, Alicia?, preguntó Mark, su voz teñida de un toque de diversión. ¿El viento? No,
Suena como gritos, balbuceé, sintiendo un rubor subir por mi cuello. Los ojos de Sara se abrieron de golpe, y se volvió hacia mí, su mirada intensa. Sí, susurró, yo también lo escucho, tantas voces, atrapadas, sufriendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era una embrujada ordinaria. Esto era algo más. Aris Thorne, siempre el pragmático, aplaudió. Muy bien, equipo, anunció, su voz firme, manos a la obra. Mark, Emily, establezcan el campamento base. Sara, quiero que hagas un barrido preliminar del perímetro. Landon, Alicia, vienen conmigo. Comenzaremos con el bloque principal de celdas. Hizo una pausa, sus ojos brillando en la oscuridad, esto va a ser bueno. Y con eso, cruzamos el umbral, adentrándonos en las entrañas de la bestia, un carnaval de sufrimiento inimaginable. La exploración inicial del interior de la prisión reveló un descubrimiento escalofriante. Mientras el resto de la estructura estaba inquietantemente desprovisto de signos de habitación reciente, el Killing Floor en sí era una escena de arte macabro. Restos óseos, algunos aún con jirones de ropa, yacían esparcidos por el concreto agrietado. Los huesos mismos estaban adornados con símbolos extraños, toscamente grabados, pero inquietantemente precisos. Estos no son frescos, observó el Dr. Thorne, su voz sombría. Nadie ha estado aquí durante décadas, al menos. Miré a Landon. El color había desaparecido de su rostro, dejándolo con un tono enfermizo de verde. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Podía ser un creyente en lo paranormal, pero podía ver en sus ojos que no había creído realmente en esto. La realidad de Jepson Bone, el mal palpable que impregnaba este lugar, se estaba asentando en todos nosotros, incluso en los profesionales experimentados. Pero el miedo, al parecer, no era suficiente para disuadirlos. El equipo estaba listo, cámaras, grabadoras, lectores de EMF, todo zumbando con anticipación. El seance comenzó, el aire cargado de tensión, y entonces, todo cambió. No fueron solo los susurros, las luces parpadeantes, las caídas repentinas de temperatura. Fue él, Jepson Bone. No una aparición fantasmal, sino una manifestación corpórea de pura malicia. Era todo lo que las leyendas describían y más, una figura payasesca con ojos que ardían como brasas, una parodia grotesca de la alegría. Irradiaba un aura de poder que eclipsaba todo lo que había imaginado. Esto no era solo un fantasma. Era una fuerza primaria de oscuridad, algo que hacía que los demonios de mi infancia parecieran duendes juguetones. Y luego, ante nuestros ojos, él actuó. No solo embrujó, mató. Fue Sara la psíquica, la que lo había sentido primero, la que había hablado de las voces atrapadas. Volvió su atención hacia ella, sus movimientos rápidos y brutales, un ballet horroroso de violencia sobrenatural. Un momento estaba allí, sus ojos llenos de terror, y al siguiente, él estaba sobre ella. Su sonrisa se ensanchó, revelando hileras de dientes afilados como agujas, y con un sonido húmedo y repugnante, hundió su mano en su pecho. No a través de él, sino dentro de él. Sus dedos, imposiblemente largos y esqueléticos, se retorcieron dentro de su torso, como si buscaran algo. Los gritos de Sara se convirtieron en gemidos ahogados mientras la sangre brotaba de su boca, sus ojos saliéndose de sus órbitas. Esta vez no sacó nada. En su lugar, apretó el puño, y con una serie de crujidos enfermizos, aplastó su caja torácica desde adentro. Sus huesos se rompieron y comprimieron audiblemente, su cuerpo contorsionándose en una forma grotesca y antinatural. Luego, con un movimiento casual y horroroso de su muñeca, hizo rodar su ahora compactada forma por el suelo. Golpeó la pared con un sonido repugnante, dejando una mancha de sangre y vísceras. Se rió, una risita aguda e infantil, y luego, como si estuviera jugando a los bolos, recogió su cuerpo, ahora casi esférico, y lo lanzó con tremenda fuerza hacia el resto de nosotros. La escena fue demasiado, el pánico estalló. Los gritos llenaron el aire, los míos entre ellos, mientras nos apresurábamos a escapar de la entidad monstruosa. La habitación se sumió en el caos, el equipo cayendo al suelo mientras huíamos, la imagen del cuerpo mutilado de Sara, usado como proyectil, grabada en mi mente para siempre.
Nunca regresamos a ese lugar. La compañía que había financiado el proyecto de Landon envió su propio equipo para recuperar las imágenes. Lograron recuperar algunas, pruebas escalofriantes e innegables de la existencia de Jepson Bone. Su forma espectral, clara como el día, fue capturada en cámara. Pero el resto, los momentos cruciales, el horror que habíamos presenciado, se perdió. Reemplazado por estática. Pero no cualquier estática. Esta era diferente. Incrustadas en el ruido blanco había imágenes fugaces, destellos de rostros contorsionados en agonía, miles de ellos, como si el aire mismo estuviera gritando. Las imágenes recuperadas fueron una sensación, por supuesto. Evidencia irrefutable de lo paranormal. Pero ninguno de los que estuvimos allí esa noche sentimos ningún triunfo. Llevábamos el peso de lo que habíamos visto, el conocimiento de la verdadera naturaleza del mal que acechaba dentro de esos muros. La fama, el reconocimiento, no significaban nada. Solo nos recordaban a Sarah, al terror y al hecho de que Jepson Bone todavía estaba ahí afuera. Y que, incluso ahora, años después, todavía podía sentir el peso fantasmal de su mirada en mi espalda, el eco de su risa escalofriante en mis oídos. Las desapariciones comenzaron de manera sutil, casi inadvertida. Una persona desaparecida aquí, una desaparición sin rastro allá. Pero luego, la frecuencia aumentó. Los informes de noticias anunciaban titulares sobre el creciente número de casos sin resolver. Los rostros de los desaparecidos aparecían en las pantallas de televisión, sus historias contadas en tonos preocupados y susurrados. Los periódicos publicaban artículos de portada especulando sobre posibles causas, desde lo mundano hasta lo extraño. Y luego, los reporteros llegaron a nuestras puertas. Querían saber si sabíamos algo sobre las desapariciones. ¿Teníamos alguna pista? ¿Habíamos visto algo sospechoso? Landon, su rostro marcado por un miedo que sabía reflejaba el mío, se convirtió en un maestro de la evasión. Creó coartadas plausibles, ofreció respuestas vagas y no comprometedoras, e hizo todo lo posible para evitar llamar la atención sobre lo que sabíamos. Porque lo sabíamos, sabíamos por qué estas personas desaparecían. Sabíamos la escalofriante verdad que nadie más sospechaba. Y el conocimiento de ello era un terror constante y corrosivo, un peso que nos oprimía con cada día que pasaba. Vivíamos con un secreto tan monstruoso, tan increíble, que compartirlo solo pintaría objetivos en nuestras espaldas. Estábamos atrapados en un pacto silencioso de miedo, unidos por el horror que habíamos presenciado, el horror que ahora acechaba las calles, reclamando víctimas una por una. Y estábamos aterrorizados, jodidamente aterrorizados. El peso de nuestro secreto compartido colgaba pesadamente en el aire, una manta sofocante de temor que amenazaba con consumirnos. Pero esa noche, Landon, bendito sea, intentó atravesar la oscuridad. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, los restos de una sencilla cena de pasta apartados. Él extendió la mano, encontrando la mía, su tacto un salvavidas en la tormenta. Alicia, dijo, su voz baja y sincera, te prometo que voy a arreglar esto. Voy a encontrar una manera de detenerlo. Siempre hay una manera. Sus palabras, aunque impregnadas de una esperanza desesperada, fueron un bálsamo para mis nervios destrozados. Él seguía siendo ese Landon amable y decidido del que me había enamorado, el que se negaba a dejar que la oscuridad ganara. Se inclinó hacia mí, sus ojos encontrando los míos, y en ese momento, el miedo pareció retroceder, reemplazado por un destello de algo parecido al amor, una chispa desafiante frente a abrumadoras probabilidades. Lo resolveremos, susurró, sus labios rozando mi frente. No dejaré que te lleve, te lo prometo. Más tarde esa noche, con el calor de sus palabras aún resonando, entré en la ducha. El agua caliente que caía sobre mi piel era un respiro bienvenido, un escape temporal de la escalofriante realidad que esperaba fuera de la puerta del baño. Cerré los ojos, dejando que el vapor y el sonido rítmico del agua lavaran las ansiedades que me habían atormentado durante el día. «¿Landon?», llamé, una sonrisa jugando en mis labios al escuchar la puerta del baño abrirse. «¿Eres tú?». Un silencio. «Landon, ¿por qué no me respondes?». Me reí, juguetonamente. «¿Te comió el gato la lengua?». Pero aún no había respuesta. Una punzada de inquietud recorrió mi espalda. Algo no estaba bien.
Con un creciente sentido de pavor, abrí lentamente los ojos. Y entonces lo vi. A Jepson Bone, no una sugerencia, no una sombra, sino él en toda su grotesca gloria. Estaba en la puerta, su rostro payasesco una máscara de pura maldad. Sostenía algo en su mano, algo que me heló la sangre. Era la cabeza de Landon, no cortada limpiamente, sino arrancada de su cuerpo, los bordes desgarrados de su cuello brillando con sangre y algo más. Jirones de tejido y tendones colgaban de la carne desgarrada, balanceándose como decoraciones grotescas. Sus ojos, abiertos y vacíos, miraban hacia el techo, una sola huella de lágrima grabada en la sangre que empapaba su cabello. Un lado de su rostro estaba desaparecido, masticado, dejando un agujero que revelaba el hueso debajo. Jepson Bone sonrió, una amplia y aterradora hilera de dientes, salpicados de rojo. Dio un paso hacia mí, y luego otro, no necesitaba hablar. Su presencia, el escalofriante silencio, el grotesco trofeo en su mano, lo decían todo. Él había prometido protegerme. Y había fallado. Ahora, era mi turno. Como una última y retorcida broma, Jepson Bone levantó la cabeza de Landon. Con un sonido húmedo y repugnante, colocó el rostro ensangrentado y mutilado para que sus ojos sin vida cubrieran mi desnudez. La grotesca parodia de modestia fue el golpe final y devastador. El terror dio paso a una desesperación fría y vacía. Estaba atrapada, no solo por el miedo, sino por la violación obscena de todo lo que conocía. Pero esta no es solo mi historia. Ahora es tuya también. Has escuchado el nombre, ¿verdad? Jepson Bone. Es algo pegajoso, ¿no? Como una espina, aferrándose a tus pensamientos. Has imaginado su rostro, ¿verdad? Esa grotesca parodia de una sonrisa, esos ojos que arden como agujeros perforados en el infierno. Has imaginado el horror, la sangre, el terror, ¿verdad? No mientas. Sé que lo has hecho, y eso es todo lo que se necesita. Un susurro en la oscuridad, una imagen fugaz en el rabillo del ojo, y él está ahí, siempre está ahí. Acechando justo más allá del borde de tu percepción, un depredador en las sombras de tu mente. Así que, dime, ¿sientes ese escalofrío subiendo por tu espalda? ¿Esa sensación de hormigueo en la nuca? Ese es él, está más cerca de lo que crees. Está respirando en tu cuello, susurrando promesas de dolor en tu oído. Y lo siento mucho, por lo que acabas de desatar. No puedes olvidar lo que has visto. No puedes olvidar lo que has escuchado. Él está en tu cabeza ahora, excavando profundamente, haciendo un hogar para sí mismo en tus pesadillas. Duerme bien y vigila tu espalda. Porque él te está mirando, esperando. La única escapatoria de la maldición es un cruel truco de la luz. No hay escapatoria. Solo hay transferencia. Infringirla sobre otro, pasar el hechizo como un toque venenoso, dejando que su propio miedo le dé forma y sustancia. Este título es el cebo, te atrae. Promete una historia, pero entrega una maldición. Los demás no solo murieron, fueron vasijas, cada una corrompida lentamente, su terror grabado en un video granulado y parpadeante, un testimonio del poder insidioso de la maldición. Como la cinta maldita de Japón, el lanzamiento del documental fue un sacrificio, un pacto oscuro hecho a cambio de notoriedad, un pacto faustiano pagado con gritos. Esta prisión, como esas escaleras imposibles que se retuercen y desaparecen en el corazón más oscuro del bosque, se siente fundamentalmente incorrecta, un desgarro en el tejido de la realidad misma. ¿Siempre estuvo aquí, una entidad malévola esperando en las alas de la existencia? ¿O algún acto impío, algún rito olvidado, la convocó a la existencia? No importa. Conozco el ritual ahora, las palabras para pasar la maldición. Y al leer estas palabras, tú también las conoces. Estamos unidos ahora, atrapados en esta pesadilla. No hay escapatoria, solo compartir el terror. En cuanto a mí, bueno, mi alma vaga para siempre en el hogar de Jepson Bone, el lugar que llaman el Killing Floor. Pronto te unirás a mí, todos estamos esperando. Título de la historia. Los vigilantes de las sombras, el eco de lo invisible. Ahora soy un adulto y no he tenido experiencias paranormales en mucho tiempo. Pero de niño,
Tuve múltiples figuras sombrías que me observaban. La primera era una figura indefinida, larguirucha, un vacío negro que se paraba en la esquina de mi habitación y me observaba mientras dormía. Era tan alta que sus piernas llegaban hasta la mitad de mi pared, y la única forma en que cabía en mi habitación era doblando sus hombros y su cabeza hacia abajo. Los pies estaban en el suelo, mientras que la cabeza, los hombros y el cuello se apoyaban en el techo. Esta era la figura que veía con más frecuencia. Siempre dormía de cara a mi habitación, aterrorizado de lo que podría pasar si le daba la espalda. Si me armaba de valor para saltar de la cama y encender la luz, desaparecía. Apagaba las luces de nuevo, y seguía sin estar allí. Volvía a la cama, todavía no estaba. Cerraba los ojos para dormir, los abría para comprobar, y ahí estaba de nuevo. Cosas como esa no ocurrían todas las noches, pero eran bastante comunes para mí. Una vez, intentaba dormir con la puerta abierta, y la vi caminar por la sala. Colocó su mano enorme en la parte superior del marco de la puerta y se inclinó para mirar dentro de mi habitación. Esto me llevó al límite, salté de la cama y corrí para encender la luz. Desafortunadamente, esta cosa estaba justo al lado del interruptor. Para cuando la luz se encendió, ya había desaparecido, y terminé durmiendo en el suelo de la habitación de mi mamá. También la veía ocasionalmente en el pasillo por la noche, pero la mayoría de las veces estaba solo en la esquina de mi habitación. La siguiente figura sombría que encontré estaba asociada a otra persona. Mi padre tenía muchos problemas cuando yo era niño, y solía verlo solo 1 o 2 veces al año. La primera vez que la vi fue durante las vacaciones de verano. Mis abuelos me llevaron a su casa, y estaría allí por unas semanas. Mi padre quería verme. Se había sobrio y tomó un tren de 36 horas desde México para visitarme. Los primeros días fueron normales, según recuerdo, y todos los días después de mi experiencia también lo fueron. Pero esa noche fue una de las cosas más aterradoras que puedo recordar. Iba a dormir en la habitación de atrás. Había una figura sombría en la esquina, pero no era la misma que veía en la casa de mi mamá. Esta era más pequeña, probablemente más alta que un humano promedio, pero nada antinatural como la otra. Sin embargo, esta era mucho más detallada. Es difícil explicar cómo una sombra puede tener detalles, pero podía ver que estaba bien vestida, como con un traje de 3 piezas, tenía una perilla y un sombrero de copa enorme. La presencia de esta cosa me puso nervioso, pero ya había visto cosas antes e intenté dormir. Tan pronto como lo hice, desperté en un pasillo oscuro que se extendía hasta donde podía ver. Después de mirar a mi alrededor, un grito desgarrador resonó desde todas las direcciones. Una mujer, vestida completamente de blanco con piel pálida, flotó a la vista al fondo del pasillo. Miró en mi dirección y voló hacia mí. En lo que pareció un instante, estaba frente a mí y luego voló directamente a través de mí. Desperté aterrorizado, salté de la cama y corrí a la sala, donde mi abuela y mi padre estaban hablando. Me quedé despierto con ellos hasta que mi padre se fue a dormir, y no hubo más incidentes. Las siguientes vacaciones de primavera, mi padre vino a quedarse en la casa de mi mamá unos días para verme, ya que no podía pagar un hotel. En la última noche de su visita, estaba en el sofá de la sala trabajando en su laptop, y yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada, intentando dormir. Después de un tiempo, mi silla de oficina, que estaba frente a mi cama, tenía al mismo hombre del sombrero que había visto el verano anterior, observándome dormir. Aterrorizado por mis recuerdos de él, salté y encendí la luz. No había nadie allí, solo una silla vacía. Intenté acostarme de nuevo con la luz apagada, pero él había regresado. Esta vez salí corriendo de mi habitación y le pedí a mi padre que trabajara en la cama. Yo me subí a la litera de arriba para dormir. Esa noche desperté en la litera de abajo, mirando mi silla. Él estaba allí, observándome, con una sonrisa retorcida y enfermiza en su rostro. No podía moverme, lo vi quitarse el sombrero. Al levantarlo, reveló un par de cuernos largos. Tuvo que levantar el sombrero más de un pie para liberar el borde de la punta de sus cuernos. Lo colocó en su regazo y continuó observándome. No sé cuánto tiempo duró esto, pero desperté en la litera de arriba por la mañana. Al año siguiente, mi padre se había sobrio y nunca volví a verlo. Al reflexionar sobre por qué hizo eso, no puedo decirlo con certeza.
Pero tal vez esa fue su forma de despedirse, porque mi padre volvió a sus viejos problemas después de unos años, pero esa cosa nunca estuvo cerca cuando lo vi. Tengo más encuentros, pero estas fueron mis dos experiencias más frecuentes mientras crecía. Y estaba feliz de dejarlas en mi pasado. Pero recientemente, mi hija pequeña ha estado despertando con pesadillas y le toma mucho tiempo calmarse. Me ha hecho preguntarme si las figuras que me seguían no dejaron de observarme, sino que simplemente ya no podía verlas. Título: La maldición del colmillo lunar. El bosque volvía a estar vivo con el amanecer brillante, pero el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Yacía en el suelo, el musgo debajo de mi frío y quebradizo. Mi cabeza palpitaba, cada latido un tambor implacable en mis sienes. El grito de ayuda aún resonaba en mi mente, aunque no podía discernir si era mío o de alguien más. El mundo a mi alrededor era un borrón, los árboles altivos se balanceaban de manera ominosa con la brisa matutina. Al intentar sentarme, el mundo giró, obligándome a agarrarme al suelo para mantener el equilibrio. Mis manos temblaban, la tierra bajo mis dedos un recordatorio crudo de los eventos de la noche anterior. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas, algunas dispersas, otras intactas, cada una un testigo silencioso del caos que se había desarrollado. Mi memoria estaba fragmentada, como piezas de un espejo roto que reflejaban imágenes distorsionadas. Recordaba caminar por el bosque, la luz de la luna proyectando sombras alargadas, cada paso adentrándome más en la espesura. Entonces, un sonido bajo, gutural, algo primario. Mi corazón se aceleró al recordarlo, el miedo fresco y crudo. Me levanté, sacudiéndome la tierra, mis movimientos lentos y deliberados. El aire era fresco, cargado con el aroma a pino y algo metálico. Sangre, mi estómago se revolvió al pensarlo. Miré mis manos, la memoria del calor en mi piel, aunque ahora estaban limpias. La confusión era sofocante, cada respiro una lucha. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, los árboles inclinándose sobre mí. Mientras tropezaba hacia adelante, mis pensamientos derivaban hacia Beatrice, su risa resonando en mi mente, ahora reemplazada por el inquietante silencio del bosque. El peso de la verdad no dicha presionaba fuertemente mi pecho, haciendo que cada respiración fuera una tarea laboriosa. Di un paso adelante, el crujir de las hojas bajo mi pie rompió el silencio. El camino por delante era incierto, pero sabía que tenía que moverme. El bosque ya no era un lugar de maravilla, sino un reino de terror, cada paso un viaje más profundo hacia lo desconocido. El miedo era palpable, una entidad viviente que no me soltaría. Mi corazón se aceleró mientras tropezaba, temiendo lo que sabía que vería. Me detuve, vacilante para dar un paso adelante, para ver la verdad. Los puntos de referencia familiares ahora eran extraños en esta realidad alterada. El bosque, una vez un lugar de magia y descubrimiento, ahora era un laberinto de horrores. El grito de ayuda resonó de nuevo, esta vez un llamado a mí mismo, un recordatorio de lo que había hecho. Entonces desperté. Todavía puedo sentir el peso del sueño presionándome de nuevo, las imágenes aún nítidas en mi mente. Cada noche desde que sucedió, he tenido ese sueño. El bosque, el miedo, la abrumadora sensación de pavor, todo se siente como esa noche. Me obliga a recordar, y entonces recuerdo lo que le sucedió a ella. Me estremezco involuntariamente y una nueva desesperación me agarra, y despierto de nuevo en la pesadilla que es mi existencia continua. Supongo que podrías llamar a esto una confesión, aunque no estoy del todo seguro. La verdad sobre lo que sucedió en el bosque necesita ser contada, pero estoy dividido sobre revelarla. Beatrice, mi prometida, ella fue asesinada, pero no por un animal salvaje como todos pensaron. Lo que le quitó la vida fue mucho más aterrador. Todo sucedió hace apenas un mes, durante un viaje de campamento, cuando tropecé con ese maldito colmillo, y esta pesadilla comenzó. El viaje por la península olímpica fue hermoso. Un tapiz de esmeralda y ámbar, con la luz del sol filtrándose a través del denso dosel sobre nosotros, proyectando patrones hermosos en la carretera serpenteante. El aire estaba cargado con el aroma a pinos y musgo, un aroma primordial que llenaba el auto mientras bajábamos las ventanas, dejando que el aire fresco se mezclara con nuestra emoción. Beatrice estaba sentada a mi lado, su cabello bailando con la brisa,
sus ojos brillando de anticipación. Tarareaba junto a la música, su voz suave y melódica, un sonido que se había vuelto tan familiar como mi propio latido del corazón. La miré, observando cómo apoyaba su cabeza contra la ventana, su mirada perdida en el paisaje que pasaba. Su perfil se recortaba contra los vibrantes verdes del bosque, y por un momento sentí una oleada de amor y nerviosismo. La pequeña caja en mi bolsillo, que contenía el anillo que había elegido para ella, se sentía más pesada con cada milla. Había planeado este viaje meticulosamente, queriendo que cada momento fuera perfecto, especialmente el momento en que le pediría que pasara el resto de su vida conmigo. Nos habíamos conocido un año atrás, en un campamento no muy lejos de allí, nuestros caminos cruzándose en medio del esplendor de la naturaleza. Ella había estado armando su tienda con la eficiencia de alguien que lo había hecho cientos de veces, mientras yo luchaba con la mía, mi inexperiencia evidente. Su risa, cálida y acogedora, me había atraído, y antes de darme cuenta, estábamos compartiendo historias y risas alrededor de una fogata. Ahora, aquí estábamos, regresando a la naturaleza que nos había unido, listos para embarcarnos en un nuevo capítulo. Al doblar una curva, el campamento apareció a la vista, un pequeño claro anidado entre altos árboles de hoja perenne. Los árboles se alzaban como centinelas, sus ramas balanceándose suavemente con el viento, sus hojas susurrando suavemente. El claro estaba alfombrado de musgo, un verde esmeralda suave que parecía brillar en la luz menguante del día. Beatrice jadeó, sus ojos iluminándose de deleite. «Es perfecto», susurró, su voz llena de alegría. Entramos al campamento, la grava crujiendo bajo las ruedas. La ausencia de un guardabosques fue inmediatamente notable, pero lo atribuí a lo apartado del área. Después de todo, estábamos en una parte remota de la península, lejos de los principales senderos turísticos. Beatrice, siempre práctica, se encargó de armar la tienda mientras yo recogía leña, nuestros movimientos eficientes y practicados después de años de aventuras compartidas. Mientras el sol se ponía más bajo, proyectando largas sombras sobre el claro, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mí. El bosque, que había parecido tan acogedor unas horas antes, ahora se sentía opresivo, el silencio entre los árboles pesado y ominoso. Intenté sacudírmelo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, pero la sensación persistía, una molesta intuición de que algo andaba mal. Beatrice, siempre atenta a mis estados de ánimo, notó mi distracción. «Oye, ¿todo bien?», preguntó, su voz suave con preocupación mientras colocaba una mano en mi brazo. Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, estoy bien, solo un poco cansado, supongo». Me miró, sus ojos buscando algo, pero no insistió. En cambio, apretó mi mano suavemente y volvió a armar la tienda. La observé, sintiendo una punzada de culpa por no ser honesto. Pero no quería arruinar el viaje, todavía no. Tenía planes, promesas que cumplir y un futuro por construir. A medida que la oscuridad se profundizaba, el bosque cobraba vida con los sonidos de las criaturas nocturnas, sus llamados resonando entre los árboles. La fogata crepitaba, proyectando sombras titilantes en los árboles circundantes, haciéndolos parecer moverse y retorcerse en la luz. Beatrice se sentó cerca de mí, su calor una presencia reconfortante, y supe que tenía que decírselo pronto. Pero por ahora, solo sostuve su mano, la caja del anillo presionando contra mi pierna, un recordatorio de la promesa que estaba a punto de hacer. La noche avanzó, las estrellas titilando arriba, y el bosque conteniendo su aliento. Sabía que este viaje era solo el comienzo, un paso hacia lo desconocido, donde la belleza de la naturaleza podía convertirse rápidamente en algo más siniestro. Pero en ese momento, con Beatrice a mi lado, sentí una sensación de paz, una sensación de pertenencia. No tenía idea entonces de cuán frágil era esa paz. Peor aún, que la oscuridad que acechaba entre los árboles era solo el comienzo de la pesadilla que arruinaría nuestro futuro. Nos despertamos a un nuevo día. El sol de la mañana se filtraba a través del denso dosel sobre nosotros, proyectando un cálido resplandor sobre el campamento. El aire era fresco y vigorizante. Beatrice y yo empacamos nuestras mochilas con agua, bocadillos y el mapa del parque, ansiosos por explorar los senderos que serpenteaban por la península Olínsula. La ausencia de un guardabosques aún rondaba en mi mente,
pero lo aparté, decidido a disfrutar de nuestro tiempo juntos. Mientras nos adentrábamos en la caminata, el sendero era todo lo que había imaginado, sereno, con el suave crujir de las hojas y el llamado distante de los pájaros. Beatrice caminaba a mi lado, sus botas crujiendo en el camino de grava. Estaba en su elemento, sus ojos iluminándose con cada nuevo paisaje, cada nuevo sonido. No podía evitar mirarla de reojo, su cabello recogido en una trenza suelta, sus mejillas sonrosadas por el esfuerzo. Era hermosa, y sentí una oleada de gratitud por ese momento, simplemente estar allí con ella. El sendero se adentraba más en el bosque, los árboles creciendo más altos y cercanos. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones intrincados en el suelo. Caminamos en un silencio cómodo, el único sonido siendo nuestros pasos y el ocasional llamado de un pájaro. Era pacífico, el tipo de paz que te hace olvidar el mundo más allá de los árboles. Al llegar a una curva en el sendero, Beatrice se detuvo, su mirada fija en algo adelante. «Mira», susurró, señalando un letrero de sendero roto. Colgaba torcido de un poste, la madera astillada y desgastada. Debajo de él, un rastro tenue de sangre se adentraba en la maleza. Mi corazón se aceleró al seguir su mirada. La sangre era oscura, casi negra, y brillaba en la tenue luz. Beatrice frunció el ceño, su frente arrugada con preocupación. «¿Crees que es un ciervo?», preguntó, su voz baja. Asentí, aunque no estaba seguro. Algo al respecto se sentía mal. Pero no quería alarmarla, todavía no. «Probablemente», dije, intentando sonar calmado, «echemos un vistazo». Seguimos el rastro de sangre, nuestros pasos cautelosos. El bosque parecía volverse más silencioso, los árboles cerrándose a nuestro alrededor. El aire se sentía más pesado, cargado con una tensión casi palpable. Beatrice se mantuvo cerca, su mano rozando la mía. Al abrirnos paso a través de la maleza, tropezamos con un pequeño claro. Lo que encontramos fue nada menos que horripilante. Un gran ciervo yacía en el suelo, su cuerpo destrozado con una fuerza brutal. El cadáver estaba mutilado, pedazos esparcidos por el claro. Marcas profundas de garras surcaban los árboles, demasiado grandes para cualquier vida silvestre local. Rastros oscuros de sangre se dirigían en múltiples direcciones, como si el ciervo hubiera sido arrastrado y luego destrozado. Beatrice jadeó, su mano cubriendo su boca. «Oh, Dios mío», susurró, sus ojos abiertos por el shock. Sentí una oleada de náuseas. Esto no era obra de un depredador típico. Era violento, excesivo. Y entonces vi algo extraño. Parecían ser varios trozos de tela desgarrada, como fragmentos de ropa. Parecía que había sido arrancada por la fuerza y no cortada. Incluso vislumbré algo que parecía una porción de un sombrero, del tipo que los guardabosques suelen usar. Todos los fragmentos estaban desgastados, como si hubieran estado allí por algún tiempo. «Beatrice», dije, mi voz apenas un susurro, «tenemos que irnos». Pero antes de que pudiera girar, hubo un movimiento repentino en los arbustos. Retrocedí, mi corazón acelerándose, y tropecé con una raíz. Caí con fuerza, mi mano extendiéndose para amortiguar la caída. Al aterrizar, sentí un dolor agudo en la palma. Grité, retirando mi mano rápidamente. Beatrice estaba a mi lado en un instante, su rostro pálido. «¿Estás bien?», preguntó, su voz temblorosa. Asentí, aunque no estaba seguro. Mi mano palpitaba, y podía sentir la sangre brotando. Beatrice tomó mi mano suavemente, examinándola. «Hay algo clavado», dijo, su voz firme ahora, «déjame ver». Sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios de su mochila y limpió cuidadosamente la herida. Mientras lo hacía, lo vi, un diente irregular, afilado y curvado, incrustado en mi palma. Era grande, al menos 3 pulgadas de largo, con un brillo opalescente que capturaba la luz. Parecía antiguo, pero afilado como una navaja. «¿Qué es esto?», murmuró Beatrice, su ceño fruncido. «Parece un colmillo». No respondí, no podía, mi mente corría, mis pensamientos en espiral. ¿De dónde había salido esto? ¿Qué tipo de animal tenía dientes así? Beatrice sacó cuidadosamente el diente,
y yo gruñí de dolor. La herida era profunda, y la sangre fluía libremente. Presionó una gasa sobre ella, sus manos firmes. «Tenemos que llevarte de vuelta al campamento», dijo. «Esto podría necesitar puntos». Asentí, aunque sabía que era más que eso. Algo andaba mal, algo que no podía explicar. Mientras regresábamos a través del bosque, los árboles parecían inclinarse sobre nosotros, proyectando sombras largas y ominosas. El aire se sentía más frío ahora, el silencio opresivo. Ambos consideramos que podría haber hecho eso y, peor aún, si todavía estaba en el área. Beatrice caminaba cerca, su brazo alrededor de mí, su calor un consuelo. Pero no podía sacudir la sensación de que nos estaban observando, que unos ojos sin pestañear nos vigilaban desde la oscuridad. El bosque, una vez un lugar de belleza y paz, ahora se sentía como una trampa, un lugar donde las líneas entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. Al salir de los árboles y ver el campamento a lo lejos, sentí una oleada de alivio, pero fue efímero. La herida en mi mano palpitaba, un doloroso recordatorio de que todavía podíamos estar en peligro por lo que sea que hubiera dejado esa escena mórbida. Discutimos nuestros planes y logré convencerla de quedarnos una noche más. Razonó que podría haber sido un oso o algo así y que necesitábamos tomar precauciones adicionales esa noche, pero que no debería arruinar todo nuestro viaje. Ella accedió, algo renuente, y me sentí mal, ya que en realidad no creía en mi propia racionalización. Lo que es peor, seguía preguntándome por qué había ropa cerca del ciervo destrozado. Lo que sea que hizo eso no podía ser humano, pero tampoco había restos humanos. El aire esa noche se sentía pesado y sofocante. Incluso dentro de la tienda, no podía sacudir la sensación de estar atrapado. Sabía que solo estábamos tomando precauciones por lo que pudiera estar ahí afuera, pero sentía una sensación aún más extraña, como si quisiera salir corriendo lo más rápido posible a través de la oscuridad del bosque y encontrar algo para comer. Mi imaginación volvió bruscamente a la realidad y sentí el dolor punzante en mi mano de nuevo. La herida, una hendidura irregular del misterioso colmillo, parecía arder con vida propia, pero no dejaría que me detuviera. Mañana, junto a la cascada, le propondría matrimonio a Beatrice. El pensamiento era un faro, atravesando la niebla en mi mente. A medida que la noche se profundizaba, el bosque exterior cobraba vida con sonidos, búhos ululando, hojas susurrando, el aullido distante que me erizaba la piel. Beatrice dormía pacíficamente, su respiración un ritmo suave contra la quietud. Yo yacía despierto, mi mente un torbellino de miedo, pero más inquietantemente, de hambre. La luna, una esfera plateada en el cielo, me llamaba, su atracción tan innegable como las mareas que controlaba. Cuando finalmente el sueño me alcanzó, no fue reparador. Visiones me asaltaron, recorría el bosque, la tierra bajo mis patas, la emoción de la caza. Ya no era yo mismo, sino un depredador impulsado por instintos crudos y antiguos. La luna se cernía, llena y brillante, su luz un abrazo frío. Atravesé la maleza, el bosque vivo con el miedo de mi presa. La visión se desvaneció, dejándome sin aliento e inquieto. La mañana no trajo alivio, la herida estaba peor, la carne roja e hinchada, desprendiendo un olor leve pero antinatural. Beatrice notó mi incomodidad y frunció el ceño, pero lo resté, sin querer preocuparla. El hambre me devoraba, aguda e insistente. Devoré nuestras provisiones de proteína, el bistec, las salchichas y los hot dogs. Apenas podía esperar a que se cocinaran sobre las brasas de la fogata. El sabor era crudo y satisfactorio, pero hacía poco para calmar el vacío interior. Beatrice me observaba con evidente preocupación, y podía decir que estaba preocupada por mí. Mentí y le dije que estaba bien, que tenía una sorpresa para nuestra caminata a la cascada ese día. La caminata a la cascada fue un borrón de dolor y determinación. Cada paso era un testimonio de mi resolución por hacer que el momento fuera especial. Llegamos y ambos quedamos impresionados por la belleza natural del impresionante paisaje. Caminamos hacia la cascada y la observamos mientras caía, un velo blanco contra las rocas, su rugido una sinfonía de la naturaleza. Finalmente, el momento era el correcto y tomé la mano de Beatrice. Saqué el anillo y ella supo lo que estaba haciendo tan pronto como me arrodillé.
Comenzó a llorar mientras le pedía que fuera mía. Su sí fue un susurro, una promesa, y por un momento, todo lo demás se desvaneció. Desafortunadamente, el momento fue fugaz. De repente, me vi afectado por el peor dolor de cabeza que había experimentado en mi vida. Era agudo y cegador. Intenté ignorarlo, pero no pude y casi me desplomé. El mundo a mi alrededor se difuminó y se redujo a un solo punto de agonía, un dolor punzante que irradiaba desde mis sienes hasta la base de mi cráneo. Tropecé, mi visión destellando con manchas de luz y oscuridad, y antes de que pudiera estabilizarme, las manos de Beatrice estaban en mis brazos, su voz aguda con preocupación. «Oye, ¿estás bien?» «Oh, Dios mío, estás ardiendo», dijo, sus dedos apretando mientras intentaba mantenerme erguido. Quería decirle que estaba bien, restarlo como lo había hecho antes, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mi boca estaba seca, y había un sabor metálico en mi lengua, como a sangre. Me guió hacia una roca cerca del borde de la cascada, la niebla fresca del agua golpeando mi rostro y haciendo poco para aliviar el dolor en mi cabeza. Me senté pesadamente, mi respiración entrecortada, y presioné mis manos contra mis sienes como si pudiera empujar físicamente el dolor. Beatrice se agachó a mi lado, su expresión marcada por la preocupación. Sacó una botella de agua de su mochila y la abrió con una mano. «Bebe esto», dijo, su voz firme pero suave. «Probablemente estás deshidratado por la caminata y esta fiebre». «Estoy bien», logré murmurar, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. Mi cuerpo se sentía mal, como si me traicionara. El dolor de cabeza era insoportable, un dolor pulsátil e implacable que hacía que cada pensamiento fuera una lucha. Y debajo de él, ese extraño y persistente hambre persistía, arañando mis entrañas como un animal intentando liberarse. Beatrice frunció el ceño, sus ojos estrechándose mientras me estudiaba. «No, no estás bien, has estado actuando raro todo el día. Primero, la forma en que comiste toda esa comida», dudó, su voz suavizándose. «¿Y ahora esto qué te pasa? ¿Es la herida? ¿Ya está infectada?» Miré hacia mi mano, la herida aún cruda y supurante a pesar del vendaje. Palpitaba con un calor extraño, y cuando la presioné, un dolor agudo y ardiente subió por mi brazo. Me estremecí, y Beatrice jadeó, alcanzando mi mano. «Déjame ayudarte», dijo, su voz impregnada de ese instinto maternal que tanto amaba de ella. «Deberíamos limpiarla de nuevo, tal vez aplicar más ungüento antibiótico. Tengo algo en el botiquín, pero si necesitamos antibióticos, tendremos que irnos temprano, lo digo en serio». Ella tocó mi mano y sentí una oleada de algo primario y oscuro surgir en mí, como un gruñido formándose en mi pecho. Retiré mi mano bruscamente, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Por un momento, vi el miedo brillar en sus ojos, y me odié por ello. «Lo siento», dije rápidamente, forzando una sonrisa que se sentía extraña en mis labios. «Solo estoy cansado. Sí, tal vez deshidratado. Vamos, volvamos al campamento y descansemos, ¿de acuerdo?» Beatrice dudó, su mirada fija en mí como si buscara la verdad detrás de mis palabras. Luego, después de un momento, asintió y se levantó. Comenzamos a regresar al campamento. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, las sombras retorciéndose en formas que observábamos y esperábamos. Supe entonces que algo andaba mal, mi cabeza aún palpitaba y mi mano ardía peor que antes. Pero lo peor era la llamada, la anticipación de lo que vendría después. Sentí una vibración de energía en el suelo debajo de mí que hacía que el dolor de mi cabeza disminuyera. Cerré los ojos mientras tropezaba y vi la brillante luna plateada brillando en un cielo oscuro arriba. La llamada de la luna era más que una visión. Era una advertencia, un presagio del horror que acechaba dentro. Intenté articular mi visión a Beatrice, pero solo solté un murmullo ininteligible mientras avanzábamos. El aire nocturno se aferraba a nosotros como un sudario húmedo, pesado con el olor a musgo y descomposición. El campamento era un frágil bolsillo de luz, el fuego crepitando y chisporroteando contra la oscuridad que se acercaba. Beatrice se arrodilló a mi lado, sus manos gentiles mientras desenrollaba el vendaje alrededor de mi mano. La herida palpitaba con un calor enfermizo, los bordes rojos e hinchados,
supurando un fluido viscoso que brillaba a la luz del fuego. «Necesitas ver a un médico», dijo Beatrice, su voz suave pero cargada de urgencia. Sumergió un paño en la botella de agua, el líquido chapoteando mientras limpiaba la herida. El antiséptico ardía, pero contuve el gemido, sin querer mostrar debilidad. «Es solo una infección», mentí, aunque el dolor era un latido implacable que resonaba en cada vena. El bosque parecía zumbar con él, los árboles inclinándose como si escucharan. «No podemos irnos ahora, todavía no». Beatrice levantó la vista, sus ojos reflejando el baile del fuego. «Tampoco podemos quedarnos, esto podría complicarse». Su voz era un empujón gentil, pero sentí el peso de sus miedos no dichos. Sacudí la cabeza, el movimiento brusco. «Mañana, nos iremos mañana, pero esta noche quiero ver la luna». Ella dudó, el paño flotando sobre mi pie. El fuego crepitó, lanzando una chispa a la oscuridad. «¿Por qué la luna?», preguntó, su tono teñido de una mezcla de curiosidad y preocupación. No podía explicar la atracción, la forma en que la llamada de la luna resonaba en lo profundo de mis huesos. Era un impulso primario, un hambre que me roía como el vacío que había sentido todo el día. «Es hermoso aquí, quiero compartirlo contigo». Beatrice suspiró, sus hombros relajándose. «Está bien, pero nos vamos mañana, sin excusas». Asentí, sintiendo un alivio que me inundó. El bosque pareció respirar conmigo, los árboles exhalando un suspiro colectivo. La herida palpitaba, pero la ignoré, concentrándome en el calor del fuego y la presencia de Beatrice. Mientras volvía a vendar mi mano, el bosque se volvió más silencioso, los sonidos nocturnos habituales apagados. La oscuridad más allá del fuego parecía presionar, viva y observando. Lo sentía en mi piel, una sensación de arrastre que me hacía querer moverme, correr a través de los árboles hasta que la luna estuviera sobre nosotros. Beatrice se recostó, sus ojos nunca dejando los míos. «¿Estás seguro de que estás bien?», preguntó, su voz un susurro de duda. Forcé una sonrisa, el gesto sintiéndose extraño. «Estoy bien. Solo disfrutemos la noche». El fuego crepitó, proyectando sombras que se retorcían y contorsionaban como seres vivos. Beatrice se apoyó en mí, su calor un ancla reconfortante. Pero incluso mientras la abrazaba, el bosque llamaba, la atracción de la luna haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Apreté mis brazos alrededor de Beatrice, sosteniéndola cerca mientras la noche se profundizaba y la luna subía más alto en el cielo. Mañana nos iríamos. Pero esa noche, bajo la luna llena, el bosque tendría su manera. Fue el peor error que jamás cometería. La luna estaba alta en el cielo, una esfera plateada que proyectaba un resplandor inquietante sobre nuestro entorno. El aire estaba cargado de neblina, y los llamados distantes de los búhos resonaban entre los árboles. Beatrice y yo estábamos sentados al borde de nuestro campamento, con la tienda como una forma tenue detrás de nosotros. El suelo del bosque, cubierto de musgo y helechos, parecía vibrar con la energía de la noche. Beatrice se apoyó en mí, su voz suave con preocupación. «¿Estás seguro de que estás bien? Te has vuelto muy callado de repente». Asentí, aunque un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Estoy bien», mentí, forzando una sonrisa. La luz de la luna que se filtraba a través del dosel sobre nosotros parecía palpitar, y sentí una picazón desconocida bajo mi piel, como si hormigas recorrieran mis venas. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a la extraña herida en mi pie, pero la sensación solo se intensificó, extendiéndose por mi cuerpo. Entonces la luna brilló con fuerza, radiante y llena. La presión dentro de mí crecía, un empuje implacable contra mis costillas. Mi respiración se volvió entrecortada, y mi visión se difuminó en los bordes. La luna parecía hincharse, su luz ardiendo más brillante, más caliente. La mano de Beatrice encontró la mía, cálida y firme. «Deberíamos volver a la tienda, está haciendo frío», insistió. Pero no podía moverme. La compulsión fue repentina, un impulso primario de correr, de escapar de los confines de nuestro campamento. Intenté resistir, apretando su mano con fuerza, pero mis piernas se estremecieron, los músculos tensándose como resortes. El bosque me llamaba,
una voz salvaje y antigua resonando en mi mente. Yo, necesito ir, balbuceé, las palabras apenas audibles. Su agarre se apretó. ¿Qué pasa? Me estás asustando, dijo. Mi cuerpo se sacudió, un espasmo recorriéndome. Caí hacia adelante, apoyándome en mis manos y rodillas. El mundo giró, los colores mezclándose. La luz de la luna estaba en todas partes, cegadora y sofocante. «Corre», gruñó una voz, profunda y desconocida, una voz que no era mía, pero salía de mi garganta. Me levanté mientras los gritos de Beatrice resonaban detrás de mí. El bosque me tragó por completo, la oscuridad envolviendo mis sentidos mientras corría. Los árboles pasaban borrosos, las ramas cortando mi rostro. La luz de la luna se filtraba a través del dosel, proyectando sombras moteadas en el suelo. Cada paso era un ritmo implacable, impulsado por un hambre que no podía nombrar. Destellos de conciencia parpadeaban en mi mente, el olor terroso del suelo húmedo, el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies, el ardor en mis músculos con cada zancada. Los impulsos primitivos surgían mientras un hambre salvaje me roía las entrañas. Ya no tenía control, algo antiguo y horrible había tomado el mando. El tiempo perdió todo significado mientras el mundo se reducía a la carrera, la caza, la necesidad implacable. Luego, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. Me desplomé, jadeando, mi cuerpo temblando bajo el resplandor plateado de la luna que ahora colgaba sobre un claro, parcialmente oculta por las nubes. Yacía boca arriba, el suelo frío y húmedo debajo de mí. La sangre cubría mis manos, y mi ropa estaba rasgada y sucia. Los recuerdos llegaban en fragmentos, la carrera desesperada, el hambre abrumadora, el desgarro de la carne. No fue hasta que me senté, mis ojos ajustándose a la tenue luz, que el horror me golpeó. A unos metros de distancia, el cuerpo de Beatrice yacía mutilado más allá del reconocimiento. La sangre se acumulaba a su alrededor, tiñendo la tierra. Mi respiración se cortó mientras mi mente daba vueltas. Me levanté tambaleándome, avanzando hacia ella. La herida en mi mano palpitaba, un recordatorio constante del toque del bosque. «No», susurré, la palabra quebrándose en mi garganta, «no, no, no». Caí a su lado, extendiendo la mano desesperadamente, pero sin tocarla, porque la realidad era demasiado vasta, demasiado horrenda. Mi cuerpo temblaba mientras sollozaba. Me balanceé hacia adelante y hacia atrás, abrazándome las rodillas, mientras el bosque permanecía en silencio excepto por mi respiración entrecortada. La luna indiferente observaba mientras mi mundo entero se hacía añicos. Perdí la noción de cuánto tiempo estuve sentado allí. El tiempo había perdido todo significado. Eventualmente, en un estado de aturdimiento, me tambaleé de regreso al campamento. La tienda parecía intacta. Estaba perdido y no podía recordar cómo había regresado. Ahora conoces la verdad. De alguna manera, ese colmillo, la herida, la luna, me cambiaron. Considero las viejas historias de hombres lobo y me río con desesperación al pensar en esta pesadilla viviente que es mi destino. Ese colmillo, de donde sea que vino, podría ser tal como funcionaba en las historias. Aparentemente, no solo tenías que ser mordido por uno vivo, los colmillos mismos son una maldición y yo soy la víctima. Beatrice, nunca te olvidaré, no importa cuánto pierda mi mente por esta maldición. El nuevo ciclo está aquí, la luna llena es inminente, llega esta noche. Dejo este relato de lo sucedido como una advertencia. Voy a atarme en un lugar seguro y rezar para que no pueda escapar y lastimar a alguien más. La llamada del bosque aún resuena en mi mente, un recordatorio inquietante de lo que me he convertido. Sé que la oscuridad regresará, y la próxima vez, podría no recordar nada en absoluto. Nunca podré perdonarme, Beatrice, lo siento tanto.